La Consellería de Salud va a establecer el uso obligatorio del máscaro en todos los centros sanitarios y en las farmacias de Asturias a partir de mañana. La medida va a estar en valir mientras los 15 días vinientes. El Principado adopta esta decisión tras no atopase al acuerdo entre el Ministerio y las comunidades para obligar al uso de máscaros en centros sanitarios que faigan frente al pico de infecciones sobremanera por gripe. Madrid votó en contra. En tanto, Comunidad Valenciana, Cataluña y la región de Murcia también la fixeron obligatoria. Les sableres asturianes entamaron a recibir los primeros microplásticos que lleguen del buque que perdió millones de pellets nagües portugueses y que ya llegaren a Galicia. El Principau activó el plan de contingencias por contaminación marítima. Les brigaes ya tuvieron buscando les borrafes para evitar la dispersión. Los trabajadores de Iberia encargados de la asistencia en tierra concentráronse en los aeropuertos de toda España, entre ellos el de Asturias. Los sindicatos aseguran que en aeródromos como el de Gran Canaria hay más de 4.500 maletes acumuladas en la terminal, lo que obligó a la compañía a arrendar un hangar para el almacenamiento. La diputada Covadonga Tomé denuncia que la Dirección Nacional de Podemos está acabant excluir a ella y al su equipo de les candidatures tanto para dirigir la formación en Asturias como para presentarse al Parlamento Europeo. Tomé advirtió que la dirección d'Ione Belarra ni siquiera esperó a que rematara el periodo de allegaciones. La estación hibernal Valgrande Pallares abrió a la fin sus instalaciones. Faenlo con casi mes y medio de retraso porque estaba previsto que la temporada es comencipiara el 30 Pallares. Ahora están disponibles 22 pistes con 14 kilómetros esquiables. Está previsto que el miércoles y jueves nieve también. La Guardia Civil investiga a un conductor que presuntamente pilló a 2 ciclistas en Gozón el 6 de aviento. Atribuyen delitos de homicidio por imprudencia, mancadures y delitos contra la seguridad vial. Conducían bajo los efectos del alcohol y les drogues. Un de los ciclistas arrollados murió días después.